presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Envuelve este momento santo. No me quiero ir.
Señor, venimos delante de ti esta mañana, agradeciéndote por todo lo que haces en nuestras vidas, agradeciendo tu misericordia, Señor, y pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones en este día y que podamos salir renovados, Señor, para esta nueva semana. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dos, sí, ahí está funcionando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Tenemos visitas de Arica, de otros lados, de Rancagua. Bueno, genial poder reunirnos. Comentarles que Jorge está de viaje, está en Cuernavaca, está en México, por una conferencia. Y bueno, él mismo dice que necesita también ser ministrado por otros pastores y orando por él, para que también el Señor lo traiga con más fuerza, con más ánimo. Así que vamos a orar para lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Padre Santo, te agradecemos por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu gran amor. Te rogamos que tú nos guíes en este día, Señor, en este estudio. Háblanos por medio de tu palabra, que tengamos un corazón dispuesto a lo que tú quieres mostrarnos y que podamos ponerlo en obra, Señor, en práctica en esta semana que nos toca también vivir lucha y cosas difíciles, pero confiamos en ti, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos das la victoria. Así que te agradecemos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo en tu nombre. Amén. Abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a estar estudiando este capítulo. Quizás veamos algunos versículos del 6 también, pero nos vamos a enfocar en esta carta que escribe Pablo. Y es interesante ver cómo Pablo, un hombre de Dios que fue transformado por el Señor, que fue el último apóstol que se convirtió. Vamos a ver cómo su testimonio también fue de gran influencia en el mundo de esa época, que incluso llegó a evangelizar y llegar con el mensaje a todo el mundo conocido de esa época. Pero para que tengamos un contexto, podemos ver algunos versículos que aparecen en el capítulo anterior, capítulo 4 de Segunda de Corintios. Veamos allí lo que aparece. Capítulo 4. Si se fijan en el primer versículo dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vemos que Pablo había recibido el ministerio de compartir el evangelio a los gentiles, el nuevo pacto que se menciona también en un capítulo anterior, donde antiguamente en el antiguo pacto, ¿cierto? Era la ley por el cual uno podía conocer a Dios, pero que ahora el nuevo pacto a través de Jesucristo era a través de la justicia de Dios, la gracia que podemos recibir y que ya no necesitamos, ¿cierto?, alcanzar a Dios por medio de obras, sino que ahora Cristo es quien consumó todo en la cruz y por medio de su justicia eh, todo el pecado que teníamos nosotros fue imputado en Él. Él cargó con todos nuestros pecados y su justicia se atribuye a nosotros por medio de la justificación. Y este ministerio fue el que recibió Pablo, el de comunicar el mensaje del Evangelio, que somos salvos por gracia. Y, y vemos que Pablo también había estado pasando por tribulaciones, por bastantes pruebas, y él las menciona en este capítulo. Dice un poquito más adelante, en el 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo había experimentado gran persecución, había pasado por distintas pruebas y
a pesar de todo esto, vemos que él se mantuvo firme, recordando que este ministerio lo recibió como gracia, como regalo de parte de Dios, y para poder mantenernos fieles en medio de las tribulaciones, siempre tenemos que recordar qué es lo que está más adelante. Ver más allá de lo terrenal, sino ver hacia lo eterno. Y eso es lo importante. ¿Cómo fue que Pablo pudo perseverar en medio de las dificultades? Fue recordando qué es lo que veía, qué es lo que se podía ver más allá de solamente lo que vemos en este tiempo terrenal. El dolor que podamos experimentar es temporal, pero lo que Dios tiene para nosotros en el futuro es totalmente eterno, completamente distinto a lo que vamos a pasar en este corto tiempo aquí en la tierra. Es por esa razón que cuando nosotros vemos en el capítulo 5, que es el que vamos a estudiar hoy, dice lo siguiente en el versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces aquí vemos que Pablo vuelve a apuntar hacia lo eterno, hacia la meta que tenemos en el futuro. ¿Y a qué se refiere con que estamos en un tabernáculo? Se refiere a nuestro cuerpo que es como una especie de carpa. Recordemos que Pablo, la ocupación que tenía en esa época, con la cual se mantenía, era construyendo carpas, y que eran de tela o de pieles de animales, y él hace esta ilustración, esta comparación, como nuestro cuerpo terrenal es como una especie de carpa, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de acampar, ¿sí? Algunos quizás han estado algunos días o quizás un poco más, pero es bastante frágil una tienda, ¿cierto? O una carpa, y también uno la puede utilizar de forma temporal. No es como que la vayamos a utilizar de forma para vivir ahí, ¿cierto? Por un largo tiempo, porque es bastante incómodo. Así también pasa con nuestro cuerpo terrenal, que es como una especie de carpa, como lo compara aquí Pablo, como un tabernáculo, que en el tiempo vemos que somos frágiles, que en este mundo estamos de paso, que nuestra verdadera ciudadanía está mucho más allá, en lo eterno. Y por eso dice que a pesar de que nuestra morada terrestre, en el cuerpo que estamos ahora, que es como una tienda, que se puede deshacer con el tiempo, Dios nos promete que tendremos un edificio, ¿cierto? Jesús mismo dijo que nos iba a prometer que íbamos a tener moradas en el cielo, en las cuales también nos prometió un cuerpo glorificado. Y no es una casa hecha de manos, eterna, sino que es algo eterno que está en los cielos. Y eso es lo interesante, de que tenemos una esperanza viva de que pasaremos de este cuerpo terrenal a algo eterno, a un cuerpo glorificado. Y Pablo sigue con lo siguiente, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces vemos que Pablo, quien también había experimentado algo totalmente, eh, por así decirlo, sobrenatural, cuando es llevado al tercer cielo. Algunos piensan que pudo haber sido en el momento cuando él estaba siendo perseguido y fue apedreado y pensaron que Pablo estaba muerto. Quizás ahí también pudo haber experimentado esta visión donde dice que él fue llevado al tercer cielo, y él lo relata en algunos versículos. Él dice que, hablando de sí mismo como en tercera persona, que estuvo ahí delante de Dios y, y él experimentó esto. Entonces imagínense cómo Pablo, al estar ahí, ¿cierto? Al estar en medio de este lugar celestial, cómo no anhela nuevamente estar en el cielo. Por eso
Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así también debiésemos nosotros tener ese anhelo de poder recordar que Cristo nos promete tener una habitación celestial, un cuerpo nuevo y estar con Él, estar con Jesucristo por el resto de la eternidad, adorándolo. Y incluso también Pablo lo menciona en algunos versículos cuando tiene esa como, como esa dicotomía en el cual no sabe qué es mejor, si estar en el cuerpo o estar delante de Dios, porque dice eh, que el morir es ganancia, ¿cierto? Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y uno no sabría qué sería mejor. Sabemos que es mucho mejor estar con el Señor, pero también el Señor nos tiene aquí por algún propósito, ¿cierto? Nos ha dado dones y talentos y podemos ser utilizados. Y Pablo mismo lo decía, sé que quiero estar con el Señor, pero también sé que debo ser un instrumento en sus manos para ser utilizado y para que también otros puedan conocer a Cristo. Así también nosotros tenemos que tener ese anhelo, ¿cierto? De reconocer que en medio de las pruebas, de las dificultades, a pesar de lo difícil que se pueda ver esta vida, sabemos que hay algo más allá, que está esperando por nosotros, que es la eternidad, pero no una eternidad separada de Él, sino una eternidad para quienes creemos y quienes nos hemos arrepentido junto a Él. Y en el 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Como forma para quienes somos hijos de Dios, de tener una garantía de que pronto estaremos en la presencia de Dios completamente con el nuevo cuerpo glorificado. En este mundo nos ha dejado el Espíritu Santo, lo deja como una garantía. Es como, por ejemplo, cuando alguien quiere comprar, no sé, pues, una vivienda o un vehículo, ¿cierto? Deja como un pie. Así también el Señor puso ese pago inicial que es el Espíritu Santo, que está con nosotros. Y luego cuando ya pasemos de este mundo a la eternidad, en el cielo, tendremos completo el cuerpo glorificado y el Espíritu también en él, ¿cierto? Pero en este mundo nos ha dejado el Espíritu Santo para poder luchar, ¿cierto? Para poder vivir en esta tierra, no nos ha dejado solos. Jesús mismo lo dijo cuando estaba con sus discípulos. Antes de partir dijo, no los dejaré solos, ¿cierto? Dejaré a un ayudador, al Espíritu Santo que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y así vemos que Él ha dejado esa garantía, esas arras del Espíritu. En el 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Cierto? Entonces dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vemos aquí el anhelo de Pablo por estar delante del Señor ya, ¿cierto? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Y ahí vuelve a dejar ese anhelo que podemos tener de estar ya con el Señor, pero también en esta tierra serle agradable a Él. ¿De qué forma? Sirviéndole a Él. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, quienes somos hijos de Dios también vamos a estar en un tribunal, pero ya no para ser condenados, sino para que se vean cuáles fueron nuestras obras, ¿cierto? Dice que el Señor verá si esas obras que hicimos fueron con la motivación correcta, si le hicimos realmente para Él, o si fueron en vano, ¿cierto? Y que se van a quemar, como dice también en Apocalipsis, y que todo eso quedará deshecho. Lo que realmente hicimos para el Señor, eso es lo que cuenta, y eso lo daremos cuenta delante del Señor cuando estemos delante de Él.
Dice después en el 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Cierto? Aquí vemos que Pablo todo lo que estaba haciendo para el Señor lo hacía en integridad, tenía su conciencia tranquila de, de que todo lo que estaba haciendo era realmente agradable a él, ¿cierto? Como decía un poquito más arriba. Dice, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vemos que aquí Pablo todo lo que estaba haciendo para el Señor eh, era solamente por amor a Él, ¿cierto? Era con un corazón realmente humilde delante de Dios y en integridad. No buscaba, como dice ahí, persuadirlos y que incluso en capítulos anteriores lo dice, no lo hizo con habilidad humana, con el carisma o con alguna habilidad para poder convencer o persuadir a las personas, sino que lo hizo con el Espíritu Santo. ¿Bien? Entonces, ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, en el 12, dice eso que les acabo de mencionar, ¿cierto? Que dice que no lo hizo para gloriarse en las apariencias, sino que con el corazón. En el 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si cuerdos es para nosotros, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si alguno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí se ve el mensaje principal, ¿cierto? Lo que es el Evangelio, porque Pablo todo lo que hacía, lo que lo impulsaba a predicarle, ¿cierto? A todas las personas que no conocían a Cristo, era el amor de Cristo, como dice ahí. Cuando dice constriñe, es este poder para impulsarlo a compartir el Evangelio. ¿Y por qué dice que si uno murió por todos, luego todos murieron? Aquí refiriéndose a Adán. Adán fue el que ocasionó, ¿cierto? Y bueno, también quien por medio de él entró el pecado al mundo. Sabemos que Dios creó el huerto del Edén y ahí estaba Adán con Eva, pero Adán tenía la responsabilidad de también cuidar a Eva que no fuera engañada o que pudiese también haber tomado otra decisión, ¿cierto? No haber comido del fruto. Y, y el hombre, ¿cierto? Al caer en el huerto del Edén, por medio de Adán y de Eva, ¿cierto? Vemos que entró el pecado. Por eso dice, por uno murió por todos, luego todos murieron. Vemos que está esta maldición que cayó sobre la humanidad, que es el pecado, esta naturaleza pecaminosa. Pero Dios no se quedó sin dejar a la humanidad sin nada cómo poder rescatarla, sino que mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, refiriéndose a Jesucristo. Por medio de Jesucristo vemos que podemos recibir esta salvación. Por medio de Él vemos que podemos tener una vida eterna con nuestro Señor, ¿cierto? Él nos rescata y podemos tener esta oportunidad de recibir la salvación. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Claro, antes de conocer a Cristo, teníamos en cuenta de que conocíamos a las personas según quizás su estatus social, según su profesión, según muchas áreas, pero ya no los conocemos de esa forma. Una vez que venimos a conocer a Cristo, ¿cierto? Vemos el lado espiritual
en el sentido de que todos somos pecadores, ¿cierto? Y de esa forma ya no conocemos, como dice aquí, según la carne a los demás. Todos somos delante de Dios pecadores que necesitamos ser redimidos por Él. Y dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo tuvo esa oportunidad antes de conocer a Cristo. Se cree que él estuvo ahí cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿cierto? O cuando también estuvo detrás como ese grupo religioso que eran los fariseos y los judaizantes, ¿cierto? Los saduceos y otros grupos que estaban en contra de Jesús. Pablo pertenecía a ese grupo, ¿cierto? A los fariseos. Y sabemos que él lo pudo haber conocido en ese momento. Escuchó de su enseñanza, de su palabra, lo conoció en la carne, pero cuando tuvo un verdadero encuentro con él, con el Espíritu Santo, vemos que ahí su vida cambió rotundamente, ¿cierto? Dice que ya no los conocemos de esa forma. Quizás incluso nosotros antes de conocer a Cristo hayamos visto películas, no sé, pues en la Semana Santa, nos llamó la atención, no sabíamos quién era realmente Cristo. Hasta que Él vino a nuestra vida y realmente provocó un cambio. Bien. Y dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es lo genial que el Evangelio produce en nosotros, ¿cierto? Pasamos de una vida antigua a ser nuevas criaturas. Antes de conocer a Cristo estábamos totalmente perdidos. Y bueno, a mí que me gusta un grupo, Linkin Park, no sé si conoces, muy depresivo. Era un hombre que en todas sus letras se representaba por comunicar el vacío y la depresión que él lo llevaba, ¿cierto? Y él decía que luchaba con eso, a pesar de la fama que pudo haber tenido, a pesar de todo lo que podía transmitir en su música, jamás pudo tener esa paz. Yo también pasé por un tiempo en el cual antes de conocer a Cristo estaba sumergido pero es Cristo quien nos puede dar una nueva vida, nos hace una nueva criatura, como dice aquí. Y, y bueno, este hombre que está muy famoso, al final se suicidó, tomó esa decisión. Dejó una familia atrás y bueno, toda la fama que tenía. Y es porque no conocía a Cristo, no lo recibió. Quizás muchas personas le habrán compartido el Evangelio, pero es algo que tenemos que decidir, que en algún momento tenemos que tomar la decisión para seguir a Cristo. Y por eso es tan genial como estos versículos dicen, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El mensaje que nosotros comunicamos es totalmente distinto al que puede entregar cualquier gobernante de este mundo o cualquier institución, porque es reconcilia con Dios. Estábamos separados por el pecado que todos llevamos, ¿cierto? Pero que por medio de Cristo tenemos nuevamente esta reconciliación para tener esta relación con el Padre. Antes estábamos separados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, pero en Cristo podemos eh, tener esta reconciliación, volver a tener esta relación con Dios. Por eso dice en el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cierto? Y esto es lo importante, que
Cristo cargó el pecado de cada uno de nosotros, toda nuestra vida pasada y la que incluso el día de hoy, no por ser cristianos vamos a dejar de pecar, ¿cierto? Pero ya no vivimos para practicar el pecado, ¿cierto? La naturaleza que tenemos eh, lamentablemente nos lleva a pecar, ¿cierto? Pero ya no queremos practicar el pecado, nos duele cuando le fallamos a Dios. Y, y Cristo cargó todo ese pecado en la cruz. Por eso fue tan duro para Cristo cuando estaba en la cruz, ¿cierto? Y decía esas palabras, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Porque hubo un momento en el cual eh, Dios se separa de Jesús, de su Hijo, un momento, tras recibir todo el castigo, toda la ira de Dios en esa cruz. Y como dice ahí, ¿cierto? Eh, la justicia de Dios fue en Él, ¿cierto? Toda la justicia fue en Él y cargó por nuestros pecados y ahora somos libres por medio de Cristo. Esa justicia que Cristo tenía, que es perfecta, como dice ahí, ¿cierto? Que Él no conoció nunca el pecado, pero aún así Él decidió mostrarse como un pecador y cargar con todo eso para que nosotros pudiésemos vivir esta vida nueva, esta vida que es en abundancia, como promete la palabra, no libre de pruebas claramente, ni de dificultades, pero que podemos, por medio del Espíritu Santo, eh, reconocer que Él nos ayuda a sobrepasar cualquier dificultad, ¿cierto? Y ahora esa justicia ahora es puesta en nosotros. Dios nos ve justos por medio de Jesucristo. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y ahora podríamos preguntarnos por qué Pablo dice esto a los hermanos que están ahí en la iglesia de Corinto, ¿cierto? Dice, así pues nosotros como colaboradores, sabemos que quienes servimos a Dios somos colaboradores. eh, el Espíritu Santo es el cual obra a través de nosotros, no es por nuestra inteligencia o por nuestra capacidad, sino que Dios incluso nos ha dado los dones y talentos. Y colaboramos en su obra para que más personas puedan conocerlo a Él, ¿cierto? Pero dice, os exhortamos, o sea, los animo también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Y a qué se refiere? A que incluso dentro de la iglesia hay personas que son simpatizantes, ¿cierto? Que les agrada lo, lo hermoso que puede ser el Evangelio, pero también nos confronta la palabra de Dios, pues. También nos muestra cosas que tenemos que cambiar y que el Espíritu Santo va a ir obrando en nosotros. Y así como no todas las personas en la iglesia son cristianas, ¿cierto? Incluso hay algunas que pueden llevar años, días o meses, en algún momento van a tomar su decisión, ¿cierto? Y por eso dice que no recibamos en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces nos muestra que hoy es el día en el cual debemos recibir a Cristo, ¿cierto? Si aún no has tomado esa decisión. Es como, por ejemplo, no sé, pues, si alguien tiene una jaqueca, no dice, voy a tomarme una pastilla quizás en algún momento, ¿cierto? Y vivir en esa miseria y en esa angustia. Eh, nosotros vemos que Cristo también nos llama a que podamos recibirlo en ese mismo momento que estamos escuchando de Él, de su palabra. Y que aceptemos, como dice ahí, ¿cierto? Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, hoy es el momento, es el día en el cual podemos decidir por Él y que busquemos que Él sea lo más importante en nuestra vida, ¿cierto? Nos llama a que podamos tomar en cuenta de que hoy es el día de salvación. No lo dejemos para después, ¿cierto? No pongamos
otros planes o cosas antes de recibir a Cristo, sino que Él sea lo primero. Y, y eso es lo genial, que a pesar de que a veces somos tercos, podemos estar tiempo quizás, no sé, esperando que Dios haga su obra en nosotros. Él tiene paciencia, Él nos espera con paciencia, incluso dice que aún retarda su venida para que más personas puedan conocerlo, ¿cierto? Por amor a nosotros también Él nos espera con paciencia, ¿cierto? Y en el 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Vemos que Pablo también no quiere ser tropiezo para todas las personas nuevas que están llegando también. Incluso Jesús mismo dijo que tuviésemos cuidado de hacer caer a los más pequeñitos, ¿cierto? A los que están recién conociendo al Señor, que no fuéramos un estorbo para que pudieran conocer a Dios. Y aquí mismo Pablo dice que él tampoco desea ser un tropiezo para que su ministerio no sea eh, funado, como por así decirlo, en estos días. Y ha pasado lamentablemente que hay ministerios que han sido puestos en tela de juicio si realmente son de Dios porque han tenido caída. Y Dios nos guarde de eso, ¿cierto? El mismo Señor dijo que nadie mire ser superior a los demás, mire que no caiga en cualquier momento, ¿cierto? Tenemos que cuidar la vida que Dios nos ha dado en nuestra vida cristiana, para no ser de tropiezo o de obstáculo y podamos generar ese rechazo de las personas que están recién conociéndolo. Dice, antes bien, no recomendándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y vaya que necesitamos tener paciencia como hijos de Dios. Eh, Jorge también lo comentaba, que cuando comenzó el ministerio tuvo que tener mucha paciencia, esperar largos años para que el ministerio se fuera desarrollando. E incluso en nuestra vida cristiana también vamos a tener que pasar tiempos en los que vamos a tener que ser pacientes. Quizás hay dificultades o pruebas que vamos a estar atravesando, pero que Dios no nos deja solos. Él está con nosotros y Él nos va a sostener en medio de esas pruebas. Y ahí comienza a relatar muchas de las situaciones que Pablo pasó por ser alguien obediente, ¿cierto? Alguien que seguía la voluntad de Dios. Y sabemos que él no se arrepintió de decir y hablar la palabra, ¿cierto? Del Evangelio, de mostrar el Evangelio a otros, porque a pesar de que eso le trajo consecuencias, en la cual quizá en el mundo de esa época, y como lo viéramos nosotros en el día de hoy, el mundo quizás lo ve como alguien que fracasó porque dejó todo lo que tenía, ¿cierto? Era un hombre que tenía un alto estatus, era alguien que tenía ciudadanía romana, judía en esa época, tenía una gran posición como fariseo, mucho dinero, pero eso no era lo que lo llenaba realmente, no era el propósito para el cual el Señor lo llamó. Y cuando él deja de perseguir a la iglesia y Dios transforma su vida en Damasco, ¿cierto? Cuando tuvo ese encuentro, vemos que hay un cambio radical y ahora comienza a predicarle a los gentiles. Y eso ocasionó que tuviese muchos enemigos, incluso su vida estuvo en peligro muchas veces. Como dice ahí, estuvo en cárceles, ¿cierto? Estuvo al borde de la muerte también cuando fue apedreado. Pero todo eso valió la pena finalmente para que más personas pudieran conocer a Cristo, ¿cierto? Y nosotros también quizás estamos pasando por situaciones difíciles, por pruebas, pero son temporales, así como nuestro cuerpo es temporal, ¿cierto? Como una tienda o una carpa de campaña.
que sabemos que en el futuro nos espera algo mucho mejor cuando estemos delante de Dios con Cristo. Y, y bueno, nuestro espíritu ya no va a estar solo, sino que vamos a estar en un nuevo cuerpo glorificado, porque sabemos que nuestro cuerpo se va desgastando a lo largo de los años. Incluso uno siente que, no sé, pues le duele la rodilla o la espalda ya te empieza a molestar, o cualquier otra dolencia, pero vemos que al final Dios nos prepara y tiene un mejor futuro para cada uno de nosotros, quienes hemos creído. Así que eso quería compartir hoy día, que el Señor nos guíe en esta semana, que siga fortaleciéndonos y bueno, también orar por Jorge, por su conferencia que tuvo allá en México. Así que vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que hay algo más allá de esto temporal, Señor, que eres tú quien está primeramente con nosotros a través de tu Espíritu Santo, obrando, y que tú tienes algo mucho mejor en la eternidad, Señor. Tienes un edificio que no se compara a este cuerpo que se desgasta con el tiempo, Señor. Y ya quisiéramos estar contigo, Señor, pero tú también nos tienes con un propósito. Te rogamos que tú nos utilices, Señor, que podamos ser instrumento en tus manos, Señor, y que tú perdones nuestros pecados, Señor, que podamos servirte, Señor, con un corazón humilde a ti, Señor, y que tú sigas transformándonos, Señor, a tu imagen, y que agradecemos, Señor, como tú nos has librado de tantas pruebas, de tantas cosas, Señor, y, y que en tu gracia, Señor, podemos disfrutar de esta paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, algo sobrenatural, en medio de las dificultades, vivir con gozo, Señor. Gracias, Padre, por todo y guía a cada uno de mis hermanos también en esta semana. Que tú nos ayudes a seguir perseverando en medio de las pruebas. En tu nombre, amén. Señor, ven, eres tú, magnífico eres.
próxima semana.